Este sermón fue predicado el 2 de marzo de 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartusi, titulado Domingo de la Transfiguración del Señor, fortificación en la cima, basado en Lucas, capítulo 9, versículo del 28 al 36. Hoy es el último domingo antes de la Cuaresma. Finaliza el periodo de la Epifanía. ¿En qué consiste este periodo de Epifanía? Es decir, desde la Epifanía hasta el domingo de hoy. Se trata de revelar la gloria de Dios a los ojos humanos. Durante este periodo tenemos tres eventos que revelan un trazo de cielo a los ojos humanos. Número 1, la Epifanía, cuando los gobernantes paganos ven al Rey de las Naciones, se inclinan ante él y le dan tres regalos. Número 2, el bautismo de Jesús, cuando se abre el cielo, el Espíritu Santo descansa sobre Jesús y el Padre desde el cielo declara su deleite en él. Y número 3, la transfiguración de Jesús en la montaña. También aquí cobra protagonismo el encuentro entre el cielo y la tierra. También aquí los discípulos ven al Hijo de Dios en gloria. Y como 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, apareciendo rodeados de gloria, y hablando de su muerte, que había de acontecer en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban abrumados por el sueño, y cuando despertaron vieron su gloria, y los 2 varones que estaban con él. Y mientras ellos le dejaban, Pedro, no sabiendo lo que decía, dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos pues 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él hablaba estas cosas, se levantó una nube y las cubrió, y tuvieron miedo cuando entraron en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo escogido, a él oíd. Cuando llegó esta voz, Jesús se encontró solo, y ellos guardaron silencio. Y para aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Lucas 9, del 28 al 36. Toda la escena comienza con la afirmación de que después de unos 8 días, Jesús llevó a 3 de sus discípulos a una montaña para orar. Esta afirmación sobre el 8º día no es algo casual. El 8º día aparece con frecuencia en la Biblia. El día de la circuncisión, por ejemplo, el día de la resurrección, el día del reposo. Nuestro día, el domingo. No es solo el día lo que importa, el propósito también es significativo. El objetivo era la oración. Los evangelios recogen varios momentos en los que Jesús se retira a un lugar apartado para orar. Así que esta fue una parte importante de su ministerio. Jesús vivió 33 años, pasó solo 3 años en el servicio público. Tenemos un resumen de estos 3 años en los evangelios. Y observe cuántos pasajes hay que hablan de la oración. No podía preguntarse el Señor Jesús: solo 3 años. Tienes mucho que hacer y rezar. La oración no era un extra ocasional. Es parte del servicio de ser el Mesías. Es parte del ministerio de ser pastor. Y eso es parte de nuestro llamado como cristianos. No es una adición. Es algo que constituye una prueba de nuestro cristianismo. Es algo que revela si tratamos al cristianismo como una cosmovisión, una idea o una relación sobrenatural, amorosa y especial con Dios. La oración es la prueba de esto. Es el alimento de la fe. Otra cosa importante que dice este versículo: Jesús y sus discípulos subieron a un monte. No sabemos a qué montaña fueron, quizás a Tabor. Muchos momentos significativos en la Biblia tienen lugar en una montaña. Las montañas en la Biblia suelen ser el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Y es aquí donde se produce dicho encuentro. Las palabras, los santos del Antiguo y Nuevo Testamento se encontraron con Dios en la carne. ¿Quién revelará su gloria ante sus ojos? Es una imagen del cielo,
Las montañas son conexiones entre el cielo y la tierra, donde Jesús solía ir a orar. Cuando oramos, dirigimos nuestra mirada hacia el cielo. Establecemos comunicación con el cielo, con Dios, y que ve y escucha. La oración es algo así cuando subimos al cielo para encontrarnos con Dios. Las palabras iniciales de la liturgia nos lo afirman. Mientras nuestro Señor oraba, su rostro se transformó y su manto se volvió resplandeciente y blanco. Y aquí dos hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías. Un acontecimiento muy extraño. Los que han partido, los que han muerto, se quedan al lado de Jesús y hablan con él. Leemos que aparecieron en gloria. No sabemos exactamente qué aspecto tenían, en qué forma aparecieron, pero sabemos que eran ellos. Sabemos que vivieron aunque fallecieron. Hoy en día están en boga varias teorías que consisten de que no existe tal cosa como un alma inmortal. Con la muerte, nuestro cuerpo va a la tumba y la conciencia desaparece por completo. Las apariciones de Moisés y Elías son una prueba de que la Escritura enseña claramente la existencia del alma después de la muerte. Elías y Moisés no pasaron a la existencia después de su muerte, sino que pasaron a la eternidad. No leemos que su aparición fuera el resultado de su resurrección. Más bien leemos que aparecieron en gloria. Esto significa que hasta entonces estaban vivos, pero en un lugar diferente, todavía no visible para nosotros en el cielo. Han pasado 1480 años desde la muerte de Moisés y 900 años después de que Elías fue llevado en un carro al cielo. Y aún así todavía viven en el tiempo de Pedro, Santiago y Juan. Esto nos muestra lo que le sucederá a nuestras almas después de la muerte. Sobreviven a la muerte y van a uno de dos lugares, el cielo o el infierno. La Biblia no enseña acerca de la aniquilación o la no existencia. El rostro de Jesús estaba blanco y resplandeciente. Anteriormente en la Biblia tenemos dos escenas en las que los rostros de las personas brillaban. El rostro de Moisés después de bajar de la montaña donde estaba hablando con Dios, y el rostro de Esteban cuando miró al cielo. Su rostro brillaba y vio a Jesús. Hebreos 6:15. Y cuando todos los que estaban sentados en el Consejo Supremo lo miraban fijamente, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En ambos casos aparecen rostros ardientes tras un encuentro con el cielo, con Dios. En otras palabras, cuando veas el cielo, tu rostro brillará, no necesariamente en el sentido de que irradiará brillo, sino que transformaría con esperanza por el encuentro con Dios. Un sustituto de esto es la adoración y nuestra oración. Cuando venimos a adorar, somos transportados al trono de Dios en el cielo. Somos elevados hacia arriba. Deberíamos ver la gloria de Dios en las cosas que vemos aquí. Una vez terminando el servicio, después de probar los dones celestiales, la gloria del cielo, de arriba bajamos. Pero descendemos transformados por nuestro encuentro con el cielo. He aquí dos varones estaban junto a él, hablando con él. Eran Moisés y Elías. En este contexto surgen muchas preguntas. ¿Por qué Moisés y Elías? Y no Abraham, Isaac y Jacob, o David o Salomón. Las dos explicaciones que me convencen son las siguientes. 1. Moisés y Elías personifican la ley y los profetas que dan testimonio del Mesías. Es decir, la ley y los profetas en las personas de Moisés y Elías hablan a aquel que anunciaron, cuya sombra, cuya imagen eran. 2. La segunda explicación tiene que ver con lo que experimentaron. Moisés y Elías vieron la gloria de Dios en la montaña, pero no la vieron completamente. Génesis 33 del 11 al 19. Y Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y Moisés volvió al campamento, pero su criado, Josué hijo de Nun, no se apartaba del medio del tabernáculo. Entonces Moisés hablaba con Dios, y el diálogo termina con las palabras. Y Moisés dijo: te ruego que me muestres su gloria. Y dijo Jehová: yo haré pasar toda
mi majestad delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y él respondió: no podrás ver mi rostro, porque no puedo ver hombre y vivir. Y el Señor dijo: he aquí un lugar conmigo, párese sobre una roca, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después que yo retire mi mano, me verás detrás, no se podrá ver mi rostro. Moisés quería ver a Dios. Dios dice: no puedes verme y vivir. Párese sobre la roca, montaña otra vez. Yo pasaré, te cubriré con mi mano, y me verás desde atrás. Mi cara no se puede ver, es demasiado peligroso para ti. Algo similar ocurre en el caso de Elías. Elías huye de Acab, pero Dios se preocupa por él. Primero de Reyes 17, del 10 al 13. Y él dijo: yo he defendido celosamente a Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo quedo yo, pero aún buscan mi vida para quitármela. Luego le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que Jehová pasaba, y un viento recio y poderoso iba delante de Jehová, que sacudía los montes y quebrantaba las peñas, pero el Señor no estaba en ese viento. Y tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del incendio, una brisa tranquila y suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y él le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Elías se cubre su rostro. Señor, usted está de paso. No puedes ver el rostro de Dios. Así que ambos no pudieron ver el rostro de Dios hasta ese momento, hasta el acontecimiento en el monte de la transfiguración. No podía ver a Dios hasta que Dios hizo algo. Dios le mostró su rostro, su gloria en la persona de Jesús. Ahora pueden ver lo que antes no sabían, pero sin esconderse, sin velo. Y como ahora pueden ver el rostro de Dios, significa que Jesús es Dios. Dios, en la persona del Hijo de Dios, muestra su rostro a Moisés y Elías. ¿De qué hablaron con Jesús? Versículo 31. Acerca de su muerte. La Biblia del Milenio usa la palabra acerca de su partida. Sobre su éxodo. Aquí se utiliza la misma palabra para describir el éxodo de Israel de Egipto. El éxodo está asociado con el ministerio de Moisés, pero Elías también llamó a Israel al éxodo, a salir de los dioses falsos. Y ambos hablaban con Jesús sobre su éxodo. Jesús es el nuevo Moisés, el nuevo Elías, que conduce al pueblo fuera de la esclavitud y de la idolatría. ¿Por qué hablaba del éxodo? Acerca de su muerte. La razón parece ser que Jesús necesitaba estímulo. Vinieron a consolarlo en su momento difícil. Vinieron a consolarlo. Jesús tenía miedo de la muerte en el huerto. Antes de morir, pidió la presencia de los apóstoles con él, pidió sus oraciones y por supuesto su apoyo. Así como Jesús necesita ayuda, nosotros también la necesitamos. Jesús es Dios, pero también era hombre. Cuando una persona piadosa tiene miedo, los demás no deben dejarla sola. Elías y Moisés vienen a fortalecerlo. Si Jesús lo necesitaba, tú también lo necesitas, ya que precisamente les pidió esto a los discípulos. No tengan miedo de pedirlo ni de confesar su temor. Necesitas la fuerza y la presencia de los creyentes a tu alrededor. No fue apoyo espiritual del cielo. Elías y Moisés vinieron del cielo para estar con Jesús en este momento tan difícil para él. Por eso es importante la presencia espiritual, virtual también, pero no sustituirá a la física. Mientras ellos conversaban, Pedro
no sabiendo lo que decía, quiso plantar 3 tiendas. Pedro quiere que esta escena dure. Quiere experimentar la gloria y el gozo de estar en la presencia de Elías, Moisés y Jesús. Quiere permanecer en el monte de la transfiguración. A veces somos como Pedro. Señor, te va bien en el monte y no tenemos ningún deseo de bajar. Preferiríamos la experiencia continua del monte de la transfiguración. Allá abajo solo hay problemas. Esta gente difícil, el sufrimiento, las acusaciones, las decepciones. Es genial aquí. Aquí está Jesús. Estas personas a su lado son geniales. Quedémonos. Pero también hay quienes no tienen ningún deseo de entrar. Se han preocupado tanto por los asuntos sociales del mundo, por sus propios asuntos, que descubren que no necesitan ir al monte de la transfiguración. Afirman que Dios está en todas partes. ¿Por qué subir a la montaña para ver su gloria? Veo su gloria en esta espiga de trigo, en esta hoja, en este pequeño gusano. Dios está en todas partes. Después de una audiencia en el cielo durante un servicio. ¿Por qué la mesa del Señor? ¿Por qué la iglesia? No quieren ver la gloria de Cristo ni adorarlo como Él desea. Es decir, con todo el pueblo de Dios, les basta con tener dinero, con hacer algo por la gente y con pensar de vez en cuando en Dios. Pero Jesús ayuda a la gente, era bueno, pero no suficiente. No solo les llevaba comida, no solo les predicaba el evangelio, sino que sabía que para ser fiel al Padre debía sacar fuerzas de los encuentros regulares con Dios. Cuando Pedro hizo su interesante propuesta de montar tiendas, de repente se formó una nube y las cubrió. La voz del Padre era una especie de testimonio sobre el Hijo, pero también una especie de reprimienda. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Esto no solo un reproche por querer quedarse en la montaña, sino también un reproche por equiparar a Jesús con los profetas ordinarios. Pero no teniendo que Jesús no necesita una tienda, porque Él mismo es la tienda de Dios entre nosotros. Dios se hizo carne. Él ha plantado su tienda entre nosotros, la tienda de la gloria de Dios, la tienda de reunión que era la personificación de la presencia de Dios. La cortina de aquella tienda era su cuerpo. Tenía que ser destruida, destrozada en la cruz. Moisés y Elías eran los siervos de este templo supremo, Jesús. Así que esta revelación en el monte de la transfiguración deja claro que Jesús es más grande que Moisés y Elías y que debía pasar por el éxodo, la muerte, para llevar a su pueblo a la gloria. La voz del cielo no dijo nada acerca de Moisés y Elías. El Padre dio testimonio del Hijo. Esto es lo que constituye nuestra fe. Jesús no es uno de los profetas, no es una de las personas más importantes de la Biblia. Afirma que Jesús es una de las personas más importantes que jamás haya existido, que es una de las personas más importantes de la Biblia. Es una apostasía, es incredulidad. Si alguien dice que Jesús es una de las personas más importantes de mi vida, incluso podemos decir que esa persona no es cristiana. Se dice de Jesús que por Él y para Él existe toda la existencia, en Él todo descansa. ¿Cómo puedes decir que ella es una de las personas más importantes? Es la única, el único camino, la única verdad y vida. ¿Cuál fue el significado de la transfiguración? Es importante destacar que no significó una revelación de la divinidad de Jesús, como se dice a menudo. A veces escuchamos que Jesús era Dios en secreto. Aquí los discípulos vieron su divinidad de manera abierta, que le han quitado la máscara. Pero Jesús nunca enmascaró a Dios, Él lo reveló. Uno de los villancicos dice que Jesús está bajo el velo de la carne. Sin embargo, la Escritura dice que su divinidad se manifestó en la carne. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es lo que dice a Felipe, que no estaba presente en la transfiguración. Todo aquel que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Jesús fue la revelación de la gloria del Padre desde el principio.
no solo en esta montaña. Más bien en el monte de la transfiguración, el Padre, en presencia de los tres testigos, indican la identidad de Jesús. El hecho de que Cristo es el cumplimiento de la profecía de Deuteronomio 18:15. He aquí, ante vuestros ojos está aquel quien escribió Moisés. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, de en medio de tus hermanos. A él escucharás. El Padre anuncia: escuchad esto antes en Caná de Galilea. María había pronunciado las palabras similares: haced lo que él os diga. En esto consiste la fe y el seguimiento de Jesús: escuchar y seguir su palabra. El fragmento termina con la declaración del versículo 36. Pedro y Juan probablemente no entendieron lo que había sucedido. Quedaron sorprendidos por esto, vieron a su maestro en plena gloria y esplendor, alguien más poderoso que Moisés y Elías. Les gustó la vista, querían quedarse en la montaña el mayor tiempo posible. Así como queremos que los momentos en los que sentimos la cercanía de Dios, cuando Él alivia nuestras preocupaciones, duren lo máximo posible. Sin embargo, tuvieron que bajar. El camino a la gloria pasa por la cruz. Con nosotros es así, que quisiéramos subir rápidamente, preferiríamos no descender del monte de la transfiguración, porque allí nos sentimos bien y cómodos. Pero Jesús tuvo que bajar de la montaña y debemos descender con Él, porque tenemos un llamado aquí de Él. ¿Qué? Lo mismo que tenía Adán, someter la tierra. Lo mismo que dijo Jesús, proclamar la venida del reino de Dios en la persona de Jesús. Hacer discípulos de Jesús de todas las naciones. Cuando la voz habló, leemos que Jesús estaba solo. El amor al Padre a nosotros era más importante, para el que la compañía de Moisés y Elías fácilmente podría pasar la eternidad con ellos. En la gloria del Padre, Él eligió el camino de la humillación. Él prefirió bajar del monte de la transfiguración, donde estaban los discípulos, justo en medio de los problemas, indicándonos el camino que debemos hacer. Es bueno estar en el monte de la transfiguración, cuando entramos en la presencia del Cristo resplandeciente durante la adoración, pero pronto debemos dejarlo para ir a los problemas, a los asuntos que vienen con ser su discípulo. Pero no estamos solo aquí. Con esperanza, fe y entusiasmo subamos al monte de la transfiguración para ver al Cristo resplandeciente, para que nuestro rostro resplandezca. Con el corazón fortalecido, con el rostro transformado, descendamos a nuestros lugares de estudio, trabajo, de familia, de dificultades y de desafíos para cumplir su voluntad. Amén.